Nunca nos cansaremos de agradecerle, nunca nos cansaremos de agradecerle. Lamentablemente tenemos un reloj que nos marca la hora y nos atenemos a él. Un día no vamos a tener hora, vamos a tener una eternidad para agradecerle. Y ahí vamos a poder decirle, Señor, te acordás de esto y te acordás de aquello y te acordás de aquello. Porque si nos ponemos a recordar desde jóvenes, desde niños, desde que nacimos, el Señor ha estado obrando en nosotros. El Señor nos ha estado sosteniendo, nos ha estado bendiciendo, nos ha estado proveyendo, Él se ha estado glorificando. Hoy es una reunión de acción de gracias. Y a su vez estamos cerrando el año 2024, y estamos agradecidos a Dios por el balance que hacemos de fin de año. Ahora, bien, yo estaba pensando en esto cuando estaba pensando en esta palabra. Y hay una realidad que muchas veces nos rodea. Muchas veces ese balance no da a favor, no da saldo a favor, da saldo deudor, como dirían en las empresas. ¿No le pasó a usted? Muchas veces cerramos el año y muchas veces cerramos aplaudiendo y diciendo, wow, este año logré todo esto. Pero muchas veces cerramos el año y decimos, este año no pude lograr esto, no pude lograr aquello. Me enfermé, me fundí, han pasado tantas cosas durante los años. En mis 65 años en el Evangelio, he tenido años económicamente muy buenos, económicamente fundidos, años donde estuve con una salud de 10 y otros donde estaba ahí bajoneado y mal, años de todo, pero en todo y por todo el Señor ha estado siempre. Ahora, hay algo que es importante. Cuando comienza el 2025 también empezamos en una mezcla de emociones que ahí se conjugan todo lo que es miedos, proyectos, cosas que queremos hacer, cosas que no nos animamos. Y hay una serie de cosas que nos rodean y como, aunque somos cristianos, no estamos ajenos muchas veces a la incertidumbre que rodea al mundo. Pero ayer a la mañana, Gabriel Guzmán justamente leía ese pasaje precioso en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo. ¿Qué significa? Que estemos en lo bueno o estemos en lo malo, podamos darle gracias a Dios. Pero cuando el apóstol escribe esto, hay un porqué también escribe esto. Yo venía preparando este pasaje que es Filipenses 4:6. Y es que me pareció oportuno para esta reunión hablar sobre esto, porque Pablo dice, San Pablo le escribe a los filipenses, le dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Oración y ruego, con acción de gracias. ¿Esto qué implica? Que podemos estar en el barco sacando lo que podemos de agua y el barco cada vez se llena más de agua. Y en ese momento donde nos sentimos cansados sacando agua le decimos, Señor, sácame de este apuro, pero yo te agradezco porque yo sé que tu propósito está en este lugar. Yo sé que estoy viviendo en tu propósito, yo sé que hay algo detrás de todo esto. Ahora, cuando Pablo estuvo en Filipos, bastante tiempo antes de escribir este pasaje, ustedes recordarán cuando a él lo pusieron preso porque habían orado para que una chica que tenía espíritu de adivinación sea libre. Y claro, el patrón de esa chica, que era sierva de un hombre de allí, de Filipos, los denunció y lo pusieron presos. Y dice, cuando los pusieron presos, Hechos 16, 23 al 26, quiero leerlo con ustedes. Dice, después de haberles azotado mucho, hablamos a Pablo y a Silas, dice, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero fíjense esto, a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Lloraban? No, ¿qué hacían? Cantaban himnos al Señor. Ellos estaban en el último calabozo, allí donde había la seguridad completa de que no se iban a escapar. Estaban con los pies en el cepo, pero ellos cantaban himnos al Señor. ¿Cuál es el resultado de esto? En el 26, entonces,
No alcanzaron a estar una noche en el calabozo. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No se dedicaron a llorar, se dedicaron a cantar, a adorar al que vive y reina. Ahora, esto es importante. Y ahora vamos a salir un poco y después vamos a volver a este pasaje. Pero después, pasado un tiempo, Pablo es trasladado de Jerusalén, en Jerusalén de vuelta, lo siguen persiguiendo por predicar el Evangelio y lo trasladan a Roma. Cuando lo están trasladando a Roma para verlo al César, al emperador, en Hechos 27, 33 al 36, relata que había habido en el barco que lo llevaban, había una gran tormenta que rodeaba ese barco, y dice en el 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. 14 días ya llevaban en ese barco sin que saliera el sol y con una tormenta que lo iba rompiendo al barco, porque si ustedes ven la historia, empezaron a tirar todo lo que las herramientas del barco, empezaron a vaciarlo, después tiraban las mercaderías, no querían tener nada porque el barco cada vez quedaba menos. Pero Pablo, 14 días después, Pablo dice, che muchachos, yo tengo hambre, yo quiero comer. Pero Pablo, en el apuro que estás, ¿sabe que cuando confiamos en el Señor, podemos estar en el apuro que estemos? No voy a decir tenemos hambre, porque ese soy yo. Pero estemos en el apuro que estemos, nuestro ánimo se va a mantener bien, no por la confianza que tengamos en nosotros, sino la confianza que hemos depositado en el Señor. Lo llamativo acá es que en el 34 dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y hay algo que es llamativo. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Fe en palabras, fe en acción, fe que contagia. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, cuando llega la tribulación, cuando llega la tormenta, cuando el barco se está hundiendo, entonces ahí es donde tenemos que poner la fe en acción. No es lo mismo decir tengo fe que cuando el barco se está hundiendo, practicar la fe que estamos diciendo tener. El desafío es que para ser agradecidos también debemos ser hombres y mujeres de fe. Pablo, el barco se estaba hundiendo y dice, yo sé que de esta vamos a salir, porque el ángel del Señor me lo dijo anoche, le dice unos versículos anteriores. Y fíjese que lo grande, que esta fe de palabra, que es fe en acción, es fe que contagia, porque dice, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Después de 14 días que estaban sin dormir y sin comer, porque eso es lo que dice San Pablo, sin dormir y sin comer 14 días, dijeron, che, si este tipo empieza a comer y este tipo está de buen ánimo, vamos nosotros también. Y tuvieron mejor ánimo. Es necesario que tengamos esa fe que contagie a quienes nos rodean. Muchas veces estamos en el trabajo, estamos con los familiares, y en esta fiesta nos juntamos con uno, con otro, y saludamos a uno y a otro. Y muchas veces nos encontramos con los comentarios, y viste cómo está, pero somos esa gente que como ha confiado en el Dios Todopoderoso, tenemos fe, actuamos en fe y contagiamos fe. Eso es lo que el mundo está necesitando, esa iglesia que actúa en fe. Pero ahora vuelvo al pasaje de Filipenses. Cuando Pablo les dice a los filipenses esta frase que leímos recién, Pablo estaba preso en Roma. Los filipenses habían visto, en el relato que leímos recién de Hechos, que cuando a Pablo lo pusieron preso en la ciudad de ellos, en Filipos, el Señor lo liberó en horas, porque lo pusieron preso y a la medianoche el Señor lo liberó de la cárcel. Ahora fíjese, en este caso, Pablo está preso en Roma y él estuvo preso en Roma 2 años. Y es muy probable que los filipenses dijeran, ¿dónde está el Dios que lo liberó en Filipos? ¿Dónde está el Dios cuando pasamos esas circunstancias que decimos, yo me acuerdo, vio cómo damos testimonio y recordamos las cosas que el Señor hizo en nosotros? Y el Señor hizo cosas grandes y nos liberó de un día para el otro, nos ha sacado de cada pozo, de cada desierto. Pero a veces pasa el tiempo
Y llega el fin de año y decimos, Señor, yo pensé que para diciembre del 2024 ya iba a estar bien esto. Pensé que ya iba a estar reconstituida mi familia, pensé que mi salud ya iba a estar bien, pensé que mi economía ya no iba a estar quebrada. Pero llega el fin del 2024 y las cosas siguen igual. ¿Qué pasa, Señor? Los filipenses habían visto la mano del Señor obrando en Pablo, en ese pasaje que leímos primero. Horas en la cárcel y el Señor se encarga de mandar un terremoto que abre las puertas de la cárcel y los deja en libertad. Pero ahora, por voluntad del Señor, el apóstol va a llevar 2 años presos en Roma. ¿Es que acaso la mano del Señor se había cortado? Leamos juntos Filipenses 1, versículos 12 al 14, donde Pablo les dice por qué estaba preso o cómo él veía esa prisión. Y Pablo le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, se refiere a la prisión en la que él estaba, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era el palacio del gobernador. Se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay algo que debe quedar en claro. Que estemos pasando un mal momento, que estemos pasando una enfermedad, una crisis en la familia, una enfermedad o lo que sea, un problema económico, lo que sea. No me sale otra cosa, pero hay muchas cosas que nos pueden estar ocurriendo. No significa que la mano del Señor se haya cortado. No significa que estés fuera del propósito del Señor. No significa que el Señor ahora dijo, bueno, arreglate solo. No. Muchas veces el Señor tiene propósitos con nuestra vida que no entendemos. Hoy justamente escribía sobre eso y es que la adversidad de hoy nos prepara para el desafío que viene mañana. Las cosas que hoy pasamos muchas veces, pero muchas veces, nos están preparando para lo que va a venir mañana. Entonces, no es que estamos fuera del propósito del Señor. Si hemos pecado, sabemos que hemos pecado, entonces tendremos que enmendar lo que hemos hecho. Pero si sabemos que no hicimos algo que al Señor le ofenda, entonces digámosle, Señor, gracias, como decía Pablo, en oraciones y ruego con acción de gracias. ¿Por qué Pablo dice oración y ruego con acción de gracias? Si haces oración y ruego es porque tenés necesidades. Si no, no haces oración y ruego. Pero con acción de gracias, sabiendo que el Señor te va a sacar de esta. Y Pablo le dice a los hermanos, hermanos, no se hagan problema porque el Señor no me sacó la primera noche. No me sacó al mes, tampoco a los 3 meses. Y me queda un tiempo para estar acá. Y ni siquiera sé qué va a pasar con mi vida. Porque Pablo no sabía qué iba a pasar, si lo iban a matar o no. Pero Pablo le dice, miren lo que tienen que tener en cuenta, que esto sirvió para bien. Dice, las cosas que me han sucedido han redundado más para bien para el progreso del Evangelio. Pablo escribió 4 libros mientras estuvo preso en Roma. Además, hay muchas otras cosas, lo que Pablo dice, los hermanos se animaron y salieron a predicar el Evangelio. Bien. Pablo no decía así, pero yo me tengo que aguantar acá. Pablo veía todo el propósito del Señor cumpliéndose en cada cosa. Debemos entender que las cosas que a veces no son como nosotros queremos, no están fuera de la voluntad del Señor. Muchas veces el Señor prepara todo eso para que nosotros podamos crecer. Muchas de esas cosas están en su propósito. Entonces, es necesario que entendamos esto. Cuando Pablo dice ese pasaje, que si yo lo digo, usted ya va a decir, yo lo conozco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, el que no levantó la mano es porque no me escuchó, pero no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todos lo sabemos. Pero antes, en el versículo 11, es 4:13, en el versículo 11 Pablo dice, he aprendido a contentarme. Diga contentarme. Diga estar contento. Contentarme es estar contento. Pablo dice, aprendí a estar contento. Cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar contento, estar agradecido al Señor, aun cuando tengo necesidad. Pablo decía, cuando tengo hambre también le agradezco al Señor, porque vio que a veces
Y bueno, quedó esto. Mi mamá decía, esto es lo que hay, espero que te llenes con esto. Y por más que renegáramos, venían las dobles falas, mirá esa doble fala que le decíamos nosotros, y está esto y más vale que te llenes. Comé despacito porque con esto te tiene que alcanzar, me decía. No sé si nos llenábamos o no, pero le teníamos que dar gracias al Señor porque era, y Dios quiere que hoy siga siendo obligación en cada uno de nuestros hogares y que no lo hagamos por obligación, agradecer al Señor cuando vamos a almorzar, cuando vamos a cenar, cuando vamos a desayunar. Porque el alimento es una provisión que viene de Dios. Pero bien, volviendo a esto, Pablo dice, he aprendido a estar contento cuando tengo el plato lleno y cuando hay 2 fideos para repartir. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, con el bolsillo lleno y con el bolsillo vacío. He aprendido a estar contento. Pero hay un secreto aquí. Todo lo puedo, ¿qué dice? ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo. Todo depende de la posición donde estamos parados. Cuando nos paramos en Cristo, entonces la victoria está asegurada. Porque el secreto es estar en Cristo. Por eso, el secreto no está en mi capacidad. El secreto no está en mis posibilidades económicas. Ni siquiera en mi gran fe. Mi secreto es estar en Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo. Hay algo que yo leí hace poquito, justamente lo comentábamos con Luis, no pensaba decirlo ahora, pero me viene a la mente. Y alguien decía, fíjense que el Señor no es que nos hace fuerte a nosotros, el Señor nos hace capaces a nosotros. No, el Señor nos da la capacidad a través de Él. Nosotros somos fuertes en Cristo, somos capaces en Cristo, tenemos el Espíritu Santo en Cristo. En Cristo somos lo que somos, sin Cristo no somos nada. Tengo a Cristo, tengo todo. No tengo a Cristo, no tengo nada. Quiero contarles una anécdota. Watchman Nee, un escritor chino que a los 17 años se convirtió al evangelio, predicó, dio muchas disertaciones, abrió iglesias. Tengo entendido que cerca de 200 obras abrió en China, hasta que llegó un momento que lo pusieron presos. Sus últimos 20 años de vida, de 1952 a 1972, el año en que falleció, Watchman Nee estuvo preso justamente por predicar el Evangelio. Un compañero de celda de Watchman Nee comenta que él estuvo 11 años compartiendo la celda y vio las cosas increíbles que le hacían para que renuncie a su fe. Le hacían de todo para que renuncie y él nunca renunció a su fe. Después de 11 años lo cambian de celda a Watchman Nee y él se acerca a este hombre, a este compañero de celda, le da una carta para un colaborador y le dice, quiero que le digas esto. Yo nunca, escuche estas palabras porque a mí me hizo poner piel de gallina, yo nunca tuve fe en salir de la cárcel, sino que tuve fe siempre en Jesucristo. Porque si yo tenía fe en salir de la cárcel, mi vida iba a estar corriendo alrededor de eso y no en lo que Cristo ha hecho por mí. Fíjese, este hombre después de 20 años falleció en ese lugar. Pero hay algo que es tan importante, la fe que ignora el propósito eterno de Dios esclaviza. La fe que reconoce y que entiende el propósito eterno de Dios te direcciona. Lo digo de vuelta, la fe que no entiende el propósito eterno de Dios te esclaviza. ¿Por qué? Porque ponemos la fe en las cosas que queremos conseguir. La fe en conseguir esto, la fe en conseguir aquello, la fe en conseguir lo otro. Entonces nos esclaviza. No podemos servir al Señor con libertad. No podemos, hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Hoy estamos tocando el cielo con las manos, mañana estamos plantados en el suelo. No somos estables porque es una fe que esclaviza. Pero cuando entendemos el propósito eterno de Dios en nuestras vidas, esa fe que está puesta en el propósito eterno de Dios para con nosotros, nos direcciona. Porque pase lo que pase, estamos en el propósito eterno de Dios. Nos toca una tormenta, pasamos la tormenta. Nosotros sabemos que es hacia el norte y seguimos caminando. No nos paramos a esperar que el Señor nos saque de la tormenta. Seguimos caminando.
Nos toca algo que nos voltea y no esperamos a levantarnos porque me duele la pierna. No, me levanto y salgo rengueando, pero salgo en dirección a lo que el Señor tiene para mí. Porque rengo, pero vengo, decía uno. Pero lo importante es seguir en el propósito del Señor. ¿Se da cuenta? La fe puesta en el propósito del Señor no depende de las circunstancias que nos están rodeando, sino de que Dios cumpla su propósito en mí. Por eso es tan importante entenderlo. Ahora hay algo, y ya voy con esto concluyendo, pero quiero ver con ustedes dos pasajes. Hebreos 11.1 habla de la fe. Hebreos 11.1 también, otro versículo que la mayoría sabemos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo aprendimos, lo sabemos, bien. Ahora, cuando vemos Hebreos 12.2, vemos el ejemplo práctico que nos dejó el Señor Jesús sobre este versículo. Y quiero compartirlo con ustedes. Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando dice por el gozo puesto delante de él, justamente está hablando de la certeza de lo que se espera. Me explico, estoy comparando los dos versículos. Hebreos 12.2 dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Tenía certeza en lo que se esperaba. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ves que es el ejemplo práctico de Hebreos 11.1? Es la certeza de lo que se espera, el gozo puesto delante de él. Todo lo malo que puede ocurrir, el Señor pasaba por las 1001, pero todo lo malo que podía ocurrir no tiene ni comparación con la gloria que nos espera en su presencia. ¿Se da cuenta? Por eso, por el gozo puesto delante de él. Pero después dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Eso es la convicción de lo que no se ve. Porque mientras el mundo o los hombres veían la cruz, el Señor veía lo que había a través de esa cruz. Estaba nuestra redención, estaba el precio por nuestro pecado, estaba nuestra justificación, estaba nuestra salvación. Por eso dice, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Mientras otros ven la cruz y el oprobio, nosotros vemos y el Señor veía el gozo puesto delante de él. El mundo puede ver cualquier cosa y si usted no tiene la mente de Cristo, va a ver las circunstancias y las circunstancias muchas veces no son las mejores. Pero por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, quiere decir, le restó importancia al oprobio por el gozo puesto delante de él. Pero ¿cuál es el resultado? Se sentó a la diestra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, darnos la victoria completa. Yo quiero terminar en esta tarde con el versículo que empecé. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Iglesia, es un momento como para decirle al Señor, Señor, gracias por todo. El 2024 nos dio más de lo que esperábamos. Gracias, Señor. El 2024 nos dejó tecleando y no sabemos qué vamos a hacer el año que viene. Gracias, Señor. Porque lo importante no es la circunstancia que hoy me rodea. Lo importante es que sé que estoy en el propósito del Señor. Vivir en el propósito del Señor no tiene precio. El pastor decía, llega una edad donde uno dice, gracias, Señor, gracias por tanto. No hay cómo agradecerle a Él por todo lo que hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Pero es importante que nuestra fe no falte. Cuando el Señor habla con Pedro, mirá Pedro, la vas a pasar mal, pero yo pedí por vos para que tu fe no falte. Y nosotros oramos para que tu fe no falte. Que el 2025 nos agarre agradecidos a Dios por todo lo que pasó, lo bueno y lo malo. Pero gracias, Señor, porque tu propósito se sigue cumpliendo en mi vida. Gracias, Señor, porque lo importante es que estoy en tu propósito, que mi vista no se ha desviado y que aunque rengo, aunque a veces un poco arrastrando o a veces caminando erguido, voy caminando y mirando a Cristo y sin desviarme del camino por el que tengo que andar. Amén. Los invito a ponernos de pie. Que en este día el Señor nos ayude
para que nuestros labios jamás dejen de agradecerle. Jamás dejen de decirle, Señor, gracias por tanto. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. San Pablo mismo, cuando le escribe a los romanos, decía, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero también nos gloriamos en las tribulaciones, porque en la tribulación también el Señor se glorifica. Así que te invito a que en este día tomes fuerzas nuevamente. Termina un año y si ha terminado bien, bueno, celebremos, pero celebremos igual, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a orar juntos y vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren agradecerle por este 2024? Porque Él ha sido fiel. Amén. Por sobre todas las cosas, Él ha sido fiel. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad cada día es permanente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día vemos tu mano obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque a veces las circunstancias nos hacen ver lo malo de que cosas que ocurren, sin embargo sabemos que tu propósito se cumplirá en cada una de nuestras vidas. Cada día, Señor, ayúdanos para que nuestra fe no falte. Cada día obra en nosotros para que la palabra gracias a ti no falte en nuestros labios. Que seamos agradecidos, que en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestros ruegos, haya agradecimiento a ti por sobre todas las cosas. A un Dios que ha sido fiel, a un Dios que nos ha sostenido, a un Dios que nos ha estado proveyendo cada día todo lo que necesitamos, a un Dios que ha obrado y sigue obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras generaciones. Gracias, 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 Señor. Tu fidelidad siempre ha sido y es lo más grande que tenemos en nosotros. Gracias por tanto, Señor. Muchísimas gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive.